Plan Internacional Ecuador está dando respuesta humanitaria a más de 75.000 personas, de las que la mitad son niños, niñas y adolescentes. Los esfuerzos se están centrando en la provincia de Manabí, que fue la más afectada después del terremoto. Vamos hasta ahora a saludar en vivo en Quito a Rosana Viteri. Ella es directora de la organización Plan Internacional en Ecuador. Señora Viteri, un buen día. Bienvenida a la mañana de NTN 24. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Señora Viteri, sin duda las imágenes que acabamos de ver de niños en brazos, hasta de otros niños en estas largas filas esperando que se le entreguen alimentos, esa desesperación. Ayer veíamos también imágenes de niños debajo de mosquiteros para protegerlos de enfermedades como el Zika, el chikungunya, el dengue, pero quizás hay una preocupación, y es por lo que ya sucedió en tragedias anteriores, por ejemplo en el caso de Colombia con la tragedia de Armero, que muchos niños perdieron a sus familias y fueron entregados quizás fueron a albergues sin notificar a quienes habían sobrevivido y simplemente se perdieron. Y 30 años después todavía los están buscando. ¿Cómo evitar que esto suceda en esta tragedia en Ecuador? Esa es una preocupación enorme. El tema de la protección de los niños y niñas es la primera preocupación del Plan Internacional. Justamente cuando nosotros trabajamos en una emergencia y respondemos a una emergencia, nos enfocamos en dos cosas: la protección de niños y niñas y el regreso a educación, como las dos partes más importantes, además por supuesto de lo más básico, como agua, comida y toallas, enseres para sus casas. Entonces, en este tema de protección, entre los medios de comunicación juegan un papel importantísimo, alertando y educando a la población sobre los riesgos que los niños y las niñas tienen en una situación de emergencia. También insistiendo en que los niños y las niñas son los más vulnerables dentro en el caso de una emergencia, y más aún en la del terremoto de Ecuador. Y entonces llamando a las autoridades a que ese sea un foco principal, más allá de que en las emergencias hay muchísimas cosas que hay que atender y con mucha celeridad. Plan Internacional ha diseñado un programa para atender a más de 166 comunidades, donde vamos a proporcionar lo que nosotros llamamos espacios amigables o fábricas de inteligencias. En estos espacios, niños y niñas de todas las edades, desde los más chiquitos hasta los adolescentes, van a recibir, vamos a ofertar actividades de juego. El juego es una de las mejores herramientas para que los niños vuelvan a la normalidad, para que los niños también manejen sus sentimientos y puedan de alguna manera comprender lo que está pasando. Vamos a ofrecerles actividades artísticas, deportivas, pero también, muy importante, apoyo psicosocial. Y no solamente vamos a trabajar con los niños y las niñas en estas, imagínense una carpa, estamos escogiendo las comunidades más afectadas, 30 comunidades, donde las familias pueden venir, papás y mamás, también a pedir ayuda, a aprender cómo manejar con sus hijos, con sus hijas, una situación de emergencia. Una situación muy dolorosa. Más importante aún, vamos a aprovechar ese espacio para trabajar el tema de la prevención de la violencia. Y no solamente la prevención, porque de hecho nos van a llegar casos de violencia, niños maltratados. Justamente sobre eso, señora Viteri, justamente sobre eso usted ha tocado el tema de la prevención de la violencia, que es primordial, importantísimo en esta etapa de incertidumbre que se vive. Mucha gente pues está prácticamente a la intemperie después de haber perdido no solo sus seres queridos, sino también sus cosas. Hay menores que están con algún familiar en refugios improvisados que han sido colocados. ¿Cómo garantizar la seguridad en ellos? Tomando en cuenta de que ha habido casos de situaciones anteriores en donde los niños han sido abusados o vulnerados. ¿Qué se puede hacer con eso? En los albergues es importantísimo trabajar otra vez con aquellas personas que están albergadas, y a pesar de esa situación de depresión, de no aceptación de lo que está pasando, que es absolutamente normal, hay que trabajar en esos albergues, y ahí estamos nosotros coordinando con las autoridades, justamente con el MIES, cómo
prevenir ahí la violencia, cómo generar reglas de convivencia sana, pero también de seguridad. En mi experiencia en varias emergencias, lo que he podido ver es que otra vez el foco está en la preparación de la comida, el foco está en el tema de saneamiento, y he visto, no en Ecuador, pero en algún otro país donde estuve trabajando en una emergencia, las puertas abiertas de un albergue. Tenemos que generar al interior de cada uno de esos albergues una organización, un grupo de madres y padres que estén pendientes de los niños, que conozcan a cada niño con nombre y apellido, de tal manera de garantizar su seguridad. Desafortunadamente, en estas circunstancias, tanto en los casos de emergencias, hay personas que aprovechan para maltratar, abusar, desaparecer, problemas de trata de niños, que en Ecuador estamos tratando a toda costa de prevenir y de que no ocurran, como usted efectivamente dice, ha ocurrido en otras emergencias. Señora Viteri, ¿cómo hacer para tratar? Porque este tipo de situaciones, si bien ahora hay que atenderlos, como usted bien dice, con agua, alimentos, a lo largo genera también y deja huellas en estos niños que han visto la muerte de cerca, y que han visto además quizás hasta morir a su lado, a sus padres, a sus hermanos, a sus primos. ¿Cómo hacer para tratar ese trauma psicológico que puede quedar en estos niños y que le puede quedar la huella además de por vida? Ese trauma psicológico se recupera de dos maneras. La una, con apoyo psicosocial, y eso quiere decir desde temprano, o sea, desde ahora, estar trabajando en los albergues con esos niños y esas niñas, otra vez para ofrecerles actividades de juego, actividades artísticas, actividades deportivas, y que a través de esas actividades ellos puedan expresarse. Y esto es lo mismo que le decía, vamos a hacer en las comunidades, con las familias, con los niños, con las niñas. Y es muy importante. Un segundo punto, o una segunda herramienta para que los niños puedan superar el trauma de una tragedia como esta, es el regreso a la educación. Y puede ser desde, si es que las escuelas no están listas, hay métodos como la escuela en una caja que nosotros estamos más que dispuestos a llevar a cada una de las comunidades para que los niños, en una carpa, en lo que tengamos a la mano, los niños empiecen a recuperar su sentido de normalidad. Eso es lo que más le ayuda a un niño o una niña para superar una emergencia. En el caso de la provincia de Manabí que estamos hablando, los niños y niñas estaban de vacaciones. La educación, el regreso a la escuela debía empezar en la primera semana de mayo, me parece. Esperamos y estamos trabajando de la mano con las autoridades para que eso así ocurra y que los niños lo más rápidamente puedan regresar a sus actividades normales. Agradecemos Rosana Viteri, directora de la organización Plan Internacional en Ecuador. Ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 para hablarnos de la situación de vulnerabilidad de los niños luego de la tragedia vivida el sábado pasado y de la que se sigue viviendo en Ecuador. Un buen día para usted allá en Quito, Ecuador. Muchas gracias. NTN 24, por supuesto, sigue en el lugar de la noticia. Estamos en